Buenos días. Buenos días, Caterine, Marisol, Brigin, Olga Cecilia, Mayra, Sandra, Buenos Claudia, días, Denise, respetada tutora. María Alejandra, Mónica, Diana María, Laura, Aquella no sirve. Lady, Dionisio, Carol, Karen, Yomara, Jensi, Marley, Dora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi profe. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien, Buenos gracias. días, ¿Cómo van tutora. ustedes? Profe. Bueno, chicos, vamos a hacer una esperita de unos 2 minuticos, 3 minuticos, para que se conecten más estudiantes y ya iniciamos. Bueno, Sí, señora. gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Una explicación, introducción sobre la tarea número 4 y resolvemos dudas, inquietudes sobre las preguntas que vayan surgiendo. Ya les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que estén viendo la presentación. Sí, señora, se ve. Bueno, hoy vamos a revisar el tercer CIPAS sobre la tarea número 4, que son la introducción a las normas internacionales de información financiera en Colombia. Estamos desarrollando este CIPA en conjunto con el profesor David Alejandro Gómez. Y lo tenemos aquí al ladito, profe. Puede bien saludar a los estudiantes. Bueno, muy buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos pues aquí haciendo el Buenos día de días, hoy. profe. Buenos días. Estamos pues haciendo el día de hoy este CIPAS, digámoslo así, de manera mancomunada con la profesora y yo, para que podamos, no se vuelva muy monótono, pues, que sea un solo docente el que realice pues todo el CIPAS, ¿cierto? 2 horas con un solo docente, que no se vuelva tan, tan monótono, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Y bueno, no, en esta primera parte va a estar la profesora Betsabe y yo ahorita voy a empezar con la segunda parte.
Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, profe. Bueno, vamos a iniciar con nuestra agenda, pues la bienvenida que acabamos de hacerla. De todas maneras, nuevamente muchas gracias por su asistencia. Esto es un espacio para darles a ustedes una breve introducción sobre lo que son las tareas a desarrollar y para resolverles preguntas o inquietudes sobre los temas que se van presentando en el desarrollo de sus trabajos. Eh, entonces vamos a iniciar con el tema. Esta actividad tiene dos componentes. Inicialmente hay una actividad individual y finalmente el trabajo al momento de entrega del trabajo final es un trabajo colaborativo. Esta, eh, esta tarea tiene un puntaje de 120 puntos. Inició el 13 y finaliza el próximo 24 y finaliza el día lunes de la próxima semana, dentro de prácticamente 8 días prácticamente. Entonces, aunque es un periodo corto, pues como es un trabajo colaborativo, pues eso les facilita que ustedes pues puedan ir como avanzar en todos los temas que hay que abordar. ¿Cuál es el propósito de esta tarea o de este bloque de conocimiento que se les está compartiendo en este momento cuarto? Es identificar las principales corrientes teóricas no, perdón, esta es la del anterior, no me lo cambio. Bueno, es tener una introducción sobre las normas internacionales de información financiera, que es eh, el marco normativo de la contabilidad a nivel mundial. Anteriormente existían normas propias de cada país, ¿cierto? Eh, sus, sus, sus gobiernos, sus entidades gubernamentales generaban unos marcos normativos propios eh, que correspondían al desarrollo de los procesos contables en ese territorio. Colombia tenía su propia normatividad anteriormente a las normas internacionales, que era el decreto 2649, que fue emitido en el año 1993, y con ese decreto reglamentario trabajamos la contabilidad hasta el año 2013. ¿Por qué? Como lo vamos a ver más adelante y a través del marco normativo de las normas internacionales, a partir del año 2014 las empresas colombianas debieron hacer una transición a las normas internacionales. Estas normas, su mismo nombre lo indica, es internacional, llamémoslo así, un idioma universal. Es un idioma universal, pero en temas contables. ¿Qué quiere decir? Que la norma internacional aplica tanto para Colombia como para cualquier país en otro territorio. ¿Listo? Este, como les dije, tiene 120 puntos, finaliza el próximo 24 de noviembre, es muy importante que lo tengamos presente. Y también que tengan presente, chicos, que hay actividades que son individuales, pero ustedes como grupo deben pues, tener como esa interrelación o esa comunicación entre ustedes, los 5 del grupo, para definir la organización del trabajo final. Bueno, en el primer sesión estamos hablando de que nuevamente deben elegir un rol, ¿cierto? Seguimos trabajando con los mismos roles de la tarea número 3, donde venía el contador, el tesorero, el revisor fiscal, el secretario, auxiliar contable y el auxiliar contable. ¿Qué papel tiene cada uno de estos roles? Yo voy a entrar a la guía número 4 para que ustedes, pues como para que veamos qué es lo que debe desarrollar cada rol. La guía número 4. ¿Tú la tienes ahí, profe? O entremos al foro. Ya tengo. Vamos a mostrarlo aquí. Son los mismos roles. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, el que elija el rol del contador, ¿qué papel tiene inicialmente en el tema colaborativo? Será el encargado de que cada uno de los participantes ocupe una posición correcta, generando organización en el grupo, repartiendo tareas, asignando responsabilidades, teniendo en cuenta las actitudes y competencias de cada
participantes. Que es importante que el que elija el rol del contador como esa motivación a los demás integrantes del grupo. Mira, como en el foro, por eso es importante que todos participen en el foro eligiendo el rol, diciendo, vea, yo voy a trabajar con el rol de contador, ¿cierto? El profe David dice, yo voy a trabajar con el rol del tesorero, entonces estar motivando a los demás estudiantes, mire, tu rol, tú elegiste el rol de tesorero y elegiste el tema número 2. Entonces, estar verificando que la persona, digamos, motivándola a que haga esa participación con el cuadro conceptual o el mapa conceptual en el foro, porque este mapa conceptual nosotros lo debemos revisar, validar, darles de pronto sugerencias de corrección, de ampliación y finalmente decirles que el mapa conceptual está correcto y ese mapa conceptual es el que van a incluir en el trabajo final. ¿Listo? Entonces, digamos lo que el rol del contador tiene ese papel motivador y de como de estar, digamos, pendiente de que se vayan desarrollando las actividades. El tesorero consolida el documento que se constituye como el producto final del debate. Tiene en cuenta que se hayan incluido los aportes de todos los participantes y que solo incluya a los participantes que intervinieron en el proceso. Aquí es algo que les vamos a hacer una aclaración. Todos los grupos tienen 5 integrantes, por eso son 5 roles. Es muy importante, chicos, que, bueno, en este caso, como decimos, el rol del contador esté motivando, escribiendo en el foro a los demás participantes las tareas que deben desarrollar, ¿cierto? Y finalmente, en este tiempo donde deben estar desarrollando las actividades en el foro, 1, 2 o 3 participantes no se comunican, no hacen sus aportes, los dos, digamos, 2 o 3 que participen son los que deben incluir en la portada del trabajo. Entonces, ¿qué indica? Si solo trabajan 2, pues en la portada del trabajo, o sea, el trabajo es válido para esas 2 personas. Si trabajan los 5, pues obviamente colocan los nombres de las 5 personas, pero es muy importante, como lo dice aquí en el rol del tesorero, que finalmente es quien va a consolidar los aportes de todos. Tengan mucho cuidado, el tesorero no hace el trabajo de todos, simplemente lo consolida y colaborativamente, digamos, estructuran digamos, pues la introducción, los objetivos, las conclusiones, pero el tesorero es quien va como consolidando y agrupando esas tareas a entregar como trabajo final. ¿Listo? Debe informar a la persona encargada de las alertas para que avise a quienes no hicieron sus participaciones, que no se les incluirá en el producto final. En el foro, al final, antes de enviar el foro, dejan un mensajito diciendo, en este grupo solo participamos 2, 3 personas y son los que vamos, o son las personas a quienes vamos a incluir en el trabajo. ¿Listo? Revisor fiscal. Asegura que el documento contenga los criterios presentes en la rúbrica. Debe comunicar a la persona encargada de las alertas para que informe a los demás integrantes del grupo en caso de que haya que realizar algún ajuste sobre el tema. Entonces, el revisor también es esa persona que de pronto está colaborando, pues ustedes van armando el trabajo, lo van socializando entre ustedes y van haciendo esos aportes de mejora, esos aportes de corrección, ampliar de pronto cualquier, pues eh, digamos si es la introducción, un objetivo, como darle esa estructura que sea acorde a los temas que se están desarrollando. Lo mismo que las conclusiones sean acordes a los temas que se están desarrollando. No conclusiones de pronto de trabajos anteriores y de pronto se les quede ahí pues como una conclusión que no tiene nada que ver no tiene ninguna relación con los temas expuestos. Secretario auxiliar contable alerta sobre los tiempos de entrega de los productos y envía el documento en los tiempos utilizados utilizando los recursos destinados para el envío e indica a los demás compañeros que se ha realizado la entrega. Aquí hay algo también que es muy importante. Si bien el secretario auxiliar contable les está alertando de pronto a los demás compañeros, chicos, recuerden, compañeros, nos quedan 2 días para hacer entrega del trabajo final, aún falta solicitarlo, bueno, eh, estar como atento al vencimiento. Es muy importante también que si bien él hace la entrega, todos los estudiantes deben hacer
el cargue del trabajo. Es decir, si el secretario auxiliar lo entrega, queda únicamente entregado por él. Entonces, que cuando ya esté consolidado, es muy importante que el secretario auxiliar contable diga, yo ya entregué el trabajo, es importante que ustedes también lo suban, estar como haciendo esa retroalimentación y ese recortero a sus compañeros del grupo. No se queden confiados en que el secretario auxiliar contable lo va a entregar y les va a quedar entregado a todos. Bueno. Y auxiliar contable asegurar que se avisen a los integrantes del grupo las novedades en el trabajo e informar al docente mediante el foro de trabajo y la mensajería del curso que se ha realizado el envío del documento. Entonces aquí cuando usted el auxiliar contable, quien elija el rol del auxiliar contable, en el foro escriba, ya apreciada tutora o tutora, me permito confirmar que se ha hecho la entrega del trabajo. Todos ustedes adicionalmente van a conocer este mensaje y tienen otro recorderis para que no se les vaya a olvidar entregar su trabajo. ¿Listo? Ok. Entonces, esa es como la tarea, digámoslo, colaborativa inicial de cada uno de los roles. Siguiendo con el desarrollo, tenemos que, bueno, aquí les había traído los aportes de cada uno. Tenemos que cada uno de ustedes también debe elegir un tema. Son 5 temas totalmente diferentes, por eso es muy importante y nuevamente recordamos que no se pueden repetir roles. He tenido en los trabajos, en los foros anteriores, esa duplicidad de roles y aquí entra como el tema de que recordemos, como lo dije en la charla anterior de la tarea número 3, el que elija un rol que ya está elegido, se les hace la retroalimentación que no puede continuar desarrollando las tareas de este rol. Si la persona continúa y finalmente entrega el trabajo con ese rol, su calificación va a ser negativa. ¿Por qué? Porque se le informa a tiempo que ese rol ya estaba elegido. Ustedes en el foro pueden verificar qué roles están elegidos por sus compañeros y seleccionar uno de los que no se hayan elegido. En el caso de los grupos míos, ustedes se han dado cuenta que yo en el foro les coloco una pequeña tablita con el nombre de los 5 integrantes, una casilla, una columna donde puedan elegir el rol y una casilla, en este caso, para esta tarea, donde pueden elegir el tema que están escogiendo. Entonces, ahí yo voy haciendo la retroalimentación, voy escribiéndoles, mire, digamos, Diana Patricia seleccionó el rol del contador y el tema, ¿qué son las leyes? Entonces, ustedes pueden tener digámoslo, este control visible para que cuando vayan a elegir el rol y el tema no haya duplicidad. ¿Listo? Entonces aquí venimos con el segundo aparte, que es cada integrante del grupo identifica y escoge un tema del cual debe elaborar un cuadro sinóptico sobre las normas internacionales de información financiera en Colombia. Lo envía al foro de discusión para que nosotros como tutores lo revisemos, les retroalimentemos, le demos sugerencias de que mejoren, de que de pronto les faltó incluir algún tema y finalmente les damos la aprobación. ¿Listo? Y vamos a mirar finalmente, para resolver los temas propuestos, se adjunta la cartilla anexo 2, tarea 4, introducción a las normas internacionales, que esas las van a encontrar ustedes también allá en el foro. ¿Cuáles son los temas? Primer tema, que son las NIC. Dentro de este cuadro sinóptico deben abarcar de manera contextual general qué son las normas internacionales y estos 3 punticos adicionales. ¿Qué cambios se introdujeron con la implementación de estos nuevos marcos normativos en Colombia? ¿Por qué es importante que se adopten las normas internacionales? Y también investigar sobre los aspectos más relevantes del decreto 2420 del año 2015. Entonces, a manera general, con una contextualización literaria de las normas internacionales y resolver estas 3, o teniendo presente estas 3 preguntas que se dan acá. El tema 2, consultar la ley 1314 del 2009.
lo mismo, vamos y buscamos esta ley, miramos cuáles son esas generalidades y adicionalmente incluimos, miramos especialmente el artículo 2, el ámbito de aplicación, y el artículo 3 de las normas de contabilidad e información financiera y el artículo 5 de las normas de aseguramiento de la información. Y adicionalmente mencionar las autoridades de regulación y normalización técnica en materia de contabilidad en Colombia, explicar la funcionalidad de cada una de ellas. Entonces aquí vamos a encontrar estas entidades del gobierno, que es la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Tenemos un organismo que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la Junta Central de Contadores. Entonces, estas autoridades, que son aquellas que nos regulan, que nos controlan, que nos dan a nosotros como esas esos direccionamientos frente al desarrollo de nuestra profesión, es muy importante que ustedes la conozcan y sepan qué función tiene cada una y qué nos aporta a nosotros en manera de control y en manera de pronto llamémoslo así, recomendaciones o referencias frente a las acciones del contador público. Tercer tema, investigar sobre los decretos reglamentarios del 2784, 2706 del 2012, el decreto 3022 del 2023. Estos decretos están emitidos dentro, pues, por la ley 1314, la que acabamos de nombrar, y acá se ven donde nos implican o nos explican o nos daban esos parámetros de cómo se iban a clasificar o cómo se iba a desarrollar la aplicación de las normas internacionales según el tipo de empresa o el tamaño de empresa, y por eso nos clasificaron a las empresas como grupo 1, 2 y 3. Y aquí vamos a tener presente cuáles son esos requisitos para pertenecer o al grupo 1 o al grupo 2 o al grupo 3. Investigar sobre el decreto 312, acá es muy importante, chicos, el decreto 302 es del año 2015, son las normas de aseguramiento de la información. Estas son las normas que antes conocíamos como normas de auditoría. El concepto auditoría bajo normas internacionales cambió a aseguramiento de la información. Entonces vamos a tener quienes tienen aplicación obligatoria y demás aspectos del mismo decreto. Es decir, este decreto aplica para todas las empresas de los grupos 1, 2, 3, o son exclusivas para un grupo, o no, nadie las debe aplicar. Entonces aquí vamos a hacer esa investigación. Y último tema, investigue y profundice las características para pertenecer al grupo 2 de las normas internacionales, que son el grupo 2, se conoce como las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que por cierto son una de las normas más aplicadas actualmente en Colombia. Y vamos a mirar qué requisitos, identificar y mencionar las secciones de las NIF en las pymes. Y finalmente tenemos el trabajo grupal, que es como les indiqué inicialmente hasta el tema anterior, y era un trabajo individual. Cada uno selecciona un tema, cada uno hace un cuadro sinóptico de ese tema y lo publica en el foro para que se les apruebe y lo puedan unificar en el trabajo. Y el trabajo grupal ya es decir, ya ustedes 5 integrantes leen la sección 10 de las NIF para pymes, que esa sección se conoce como políticas contables, y deben presentar por lo menos 5 ejemplos. En este caso es, como son 5 integrantes, una vez ustedes le investiguen, lean, debatan, socialicen entre ustedes los que son las políticas contables, cada uno se encarga de traer un ejemplo de una política contable. Y esos ejemplos, esos 5 ejemplos, se anexan al trabajo y es el complemento del trabajo. Este también lo podemos ver como apoyo cartilla en el anexo 2. Nosotros les vamos a entregar este anexo 2, les vamos a tener también como un material que habla sobre esta sección 10 de las NIF para pymes, para que ustedes tengan esos recursos bibliográficos. Sin embargo, también lo pueden hacer en investigación en las bibliotecas oficiales de la universidad, de la UNAM. Y hay un juego para que ustedes lo desarrollen. Este juego, recordemos que los juegos nos ayudan a reforzar esos temas que hemos aprendido, nos ayudan a repasar, nos mide también qué tanto nosotros
retenemos de la información que leemos pues, o que escuchamos por videos. Entonces es muy importante que este juego ustedes lo desarrollen más también como para que ustedes em, se, se auto, digámoslo así, se autoevalúen en el conocimiento, en el aprendizaje que ustedes han tenido en el desarrollo de estas actividades. Una vez aprobados los cuadros sinópticos, los deben incluir en el trabajo, como les he venido diciendo, y también incluir los 5 ejemplos de las políticas contables para que elaboren el trabajo en Word. Nuevamente, ahora que estamos calificando la tarea 3, nuevamente, chicos, que evidenciamos esa falta digámoslo así, de investigar un poquito y desarrollar los trabajos en Word con la aplicación de las normas APA, la versión 7. Ya se los hemos dicho, ya van 3 trabajos entregados. Pues en mi caso, yo les he hecho la retroalimentación en las 3 actividades de aplicar las normas APA. Las normas APA es un punto que se evalúa como calificación final de cada trabajo. Entonces, no dejen ese, llamémoslo así, esa estructura, no dejemos de aplicarle esa estructura a los trabajos. Que bien, si bien no es una estructura complicada, compleja, pero que hace parte y los forma a ustedes de aquí en adelante para cualquier trabajo que ustedes deban presentar, cualquier informe, una tesis, cuando estén de pronto estudiando una especialización, una maestría, un doctorado. Estas normas APAS le dan a ustedes ese complemento y estructuración de una buena presentación de un trabajo. Ok. Entonces aquí seguir los siguientes pasos para desarrollar el trabajo. Siempre participen en el foro. Participar en el foro tiene calificación, hace parte de la calificación final del trabajo. Presentar el cuadro sinóptico. En el foro seleccionamos el rol y el tema, presentamos el cuadro sinóptico sobre el tema escogido, realizar la investigación de manera grupal sobre las políticas contables y organizar, consolidar y hacer entrega del trabajo final. Ok, acá tenemos ya los temas, entonces el profe David nos va a colaborar con esto. Perdón, yo pongo un poquito silencio. Silencio, profe, por favor. Silencio, me puede silenciar. Como yo estoy en el grupo, me deja silenciar. Ok. Ya iba a escribir algo ahorita y no estoy en el grupo. Listo. Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, varios aspectos para los integrantes del grupo mío. Como ya dijo la profesora, hay que tener mucho cuidado con los roles. Ustedes también se dieron cuenta que a varios integrantes que de pronto no prestaron atención, que no hacen la lectura del foro. Recuerde que no es solamente la participación de ustedes, hay que revisar lo que comparten los compañeros, ¿cierto? Y por ahí varios también me repitieron o trataron de repetir ya roles debidamente aprobados o asignados con anterioridad. Entonces es muy importante la revisión. Máxime, pues que en esta tarea, digámoslo así, va a haber un trabajo colaborativo debidamente asociado, ¿cierto? Entonces, bueno, ya terminando todo el tema de parroquiales, entremos ya en vigor a la norma, ¿cierto? Vamos a conversar un poco o a tratar de contextualizarlos a todos de qué es eso de las NIF, ¿cierto? De lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos, cuando hablamos de NIF, es que son un conjunto de estándares contables. ¿Qué es eso de estándar? Hombre, digámoslo así, cuando se reúnen las entidades oficiales de normalización contable de los diferentes países, se dan cuenta de una situación, de que a pesar de que existen unos conceptos que son homogéneos a todos, cada país tenía una particularidad en la manera de adaptar o aplicar ese concepto. Entonces, a veces se volvía complejo el proceso de entender, leer y tomar decisiones de esa información financiera porque estaba adaptada ¿a qué?
a la interpretación que tenía cada profesional en cada país. Entonces, ¿qué se buscó? Pues se buscó primero crear una institución a nivel internacional que diera unos lineamientos que fueran de forzosa observancia en todos los países que se adherieran a ese tratado o a ese convenio, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que para cada país la legislación interna la manda o la emana. ¿Quiénes? Para el caso de Colombia, el Congreso de la República, la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, ¿cierto? Entonces, a pesar de que existen esos convenios internacionales, para que esas normas internacionales fueran aplicables o reales en Colombia, debe pasar por el Congreso de la República. Pero entonces lo que quiero que entiendan ahorita es eso. Hombre, ¿por qué surgen las normas internacionales? Porque urgía la necesidad de que el concepto contable, al ser una disciplina y una ciencia, todo estuviera debidamente homologado, que el concepto de pago de contado se maneje de la misma manera en Colombia, en Brasil, Venezuela, España, Estados Unidos, ¿cierto? Para que cualquier profesional contable, administrativo, financiero, cuando entre a leer esos estados financieros, pueda llegar relativamente al concepto que está mostrando ahí, porque hay unas reglas claras. Entonces empiezan a salir unos elementos que ya los vamos a ver ahorita. Pero quiero preguntar acá, ¿quedó claro lo que es el concepto de lo que son los estándares internacionales? Muchachos, Sí, señor. Por mi ok, parte, sí. muy bien. Entonces, vamos a responder estas pequeñas preguntas. ¿Para qué sirven? Hombre, sirven para unificar la información financiera a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Homologar conceptos. Que el concepto de contado, poniendo pues el ejemplo, siguiendo manejando el concepto de contado, sea el mismo que utilizamos en Colombia, en España, en Europa, ¿cierto? Eso es lo que nos significa. ¿Y qué va a hacer eso? Que al tener una claridad de conceptos, pues la transferencia va a ser mejor, que ya no va a haber, digámoslo así, o no va a caber entrada a la interpretación, digámoslo así, de cómo le parece a usted que es lo que signifique de contado. Voy a poner un ejemplo. Normalmente, sobre todo en Antioquia, los comercios hablan que el contado va desde pagar de manera inmediata o el trabajo normal que usted da o el plazo normal que usted da de pago de 20 o de 30 días o hasta 45 días. Ojo, en la cultura acá pues de Antioquia es muy común que eso se llame de contado o pagamos de manera inmediata o ese plazo que normalmente está establecido para hacer ese pago. Cuando el concepto puro y estricto de contado es que es el pago inmediato de esa compra o esa venta que se hace. ¿Está claro? Eso es lo que llamamos de, ¿qué? De homogeneizar esos conceptos. Entonces, ahí mejoramos la transparencia, la comparabilidad. ¿Qué es eso de comparabilidad? Hombre, es que al yo tener claros conceptos, vamos a hablar de lo siguiente. ¿Saben qué son los seguros? Conceptualmente, ¿qué entendemos por seguros, muchachos? ¿Quién me dice algo? ¿Qué es eso de seguros? Cuando hablamos de seguros. Estar como protegido, profe. Sí, pero que tiene un periodo de tiempo establecido, ¿cierto? Los seguros tienen un periodo de tiempo establecido, ¿cierto? Entonces, cuando no existía un concepto claro de cómo reconocer un seguro, anteriormente todos decíamos, hombre, eso es un cargo diferido. Otros decían, no, eso es un activo intangible. Ahora la norma ya nos da unos elementos claros de definición. ¿Dónde debo yo reconocer esos elementos de qué? De los seguros. Porque ya nos están identificando, ya nos están delimitando claramente qué características debe tener un activo intangible para yo poderlo llevar allá o en algunos casos, pues que ya se supone que los cargos diferidos no deberían de ser reconocidos en la contabilidad, ¿cierto? Entonces, eso nos permite tener que la transparencia y la comparabilidad. No es que en un periodo yo lo lleve como un cargo diferido, en el otro periodo lo vaya a llevar yo como un activo intangible y así sucesivamente. ¿Listo?
Obviamente, también que nos están diciendo, venga, nos están hablando unos conceptos de comparabilidad entre empresas y que nos están diciendo, venga, es que usted no puede comparar, poniendo ejemplo, empresas. La finquita de Santa Rosa de Osos, pues aquí en Antioquia, que es una región lechera, con Alpina. Pues la finquita del señor Pérez, que puede tener 10, 20, 50 vacas, a comparar la empresa Alpina que tendrá, no sé, 1000, 2000, 10.000 reses, ¿cierto? No hay comparabilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, las políticas, la estructura, la manera de cómo produce la leche, cómo produce los productos lácteos, no es la misma. La misma inversión, el mismo mercado no es el mismo, entonces no puede existir comparabilidad real. ¿Qué nos dicen las normas internacionales? Venga, usted tiene que tener una claridad con qué se va a comparar y tener una comparabilidad. Es que entender primero, hombre, cuál es su tamaño, cuáles son sus inversiones, cuál es su tecnología, cuál es su mercado, cuáles son sus productos y servicios que va a ofrecer. Y en la medida que usted empieza a definir todo eso, pues va a poder compararse con quién, con su competencia, pero su competencia real y directa. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Señor profe. Entonces, al yo tener claro todos estos conceptos, yo los puedo usar ¿en dónde? En Colombia, en España, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, porque el concepto es el mismo, el concepto no va a cambiar. ¿Qué sí tienes que tener en cuenta? Unas habilidades blandas, ¿cuál? Como los idiomas. Hombre, si te quieres ir para Francia, pues tienes que aprender el idioma francés. Si te quieres ir para Italia, tienes que aprender el idioma italiano y así sucesivamente para el país donde quieras ir. Obviamente presentas una validación de competencias, pero ya el concepto lo sabes porque es homogéneo y se aplica de la misma manera en todos los países que hay. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué claridad trajo las normas internacionales? ¿O qué incluyen las normas internacionales? Primero, el reconocimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los del grupo mío saben que yo he sido muy exigente en definir esos conceptos. Yo creo que todos deben de estar hasta acá, ¿cierto? Porque es algo en lo que yo siempre he recalcado, les he corregido bastante. Porque si usted aprende a tener claro estos elementos, va a poder identificar de una manera más clara hacia dónde va cada hecho económico que realizan las empresas. ¿Listo? Presentación y revelación de estados financieros obligatorios. Eso ustedes, en la medida que vayan avanzando en la carrera, pues van a empezar a entender qué es eso de presentar estados financieros. Van a saber cuáles son los tipos de estados financieros obligatorios y cuáles son los internos para cada elemento de la organización o de las áreas de la organización. Acá sí que vamos a empezar a mirar, hombre, vamos a conocer la primera parte, que es conocer las políticas. Si ustedes ya hicieron la lectura de todo lo que tenía la guía y el anexo, pues van a poder entender qué es eso de revelaciones, que cuál es el primer elemento que tenemos que tener claro todos nosotros, las políticas, que ya ahorita vamos a hablar de ello. Teniendo claro yo qué es eso de políticas, de esos elementos que están ahí o que debemos tener claros ahí en las políticas, ese va a ser el insumo principal o fundamental para que yo pueda hacer unas excelentes revelaciones. ¿Por qué? Porque las políticas son esa materia prima que las empresas necesitan para poder informar a los socios, accionistas y a los demás usuarios de la información financiera cómo está la compañía. Por allá los invito, si tienen tiempo, a que se lean el propósito de las normas internacionales, el tema de los conceptos básicos. Ahí nos describen claramente todos y cada uno de los usuarios de la información financiera y cuál es la utilidad de la información financiera que necesita conocer cada usuario. Porque cada usuario tiene un interés y es muy diferente a quién, a los demás usuarios. Voy a poner un ejemplo. Muchachos, ¿cuál sería la utilidad que necesita el usuario inversionista de la información financiera? A ver si me saben responder. ¿Cuál sería esa utilidad por la cual un inversionista necesita mirar estados financieros? Profe, buenos días. Buenos días. Mm, pues él necesita información sobre los estados financieros porque pues él está invirtiendo en algo y pues necesita saber cuál es el crecimiento que ha tenido en todos los aspectos la empresa
durante cierto tiempo y pues con esto también saber cuál es la utilidad que pues él va a tener sobre la inversión que realizó. Sí, exactamente. Un inversionista para que necesita estado financiero mucho después, primero para mirar el crecimiento económico que tuvo la empresa, pero segundo, para validar la rentabilidad. Porque cuando nosotros vamos y miramos financieramente una empresa, ¿yo qué miro? Yo hice una inversión. Yo tengo que calcular el nivel de riesgo que tiene mi inversión en ese sector económico donde está la empresa. Pero segundo, que esa rentabilidad que está dando esa empresa mínimo me rente el nivel de riesgo que yo como inversor estoy dispuesto a estar ahí por tener la inversión en ese lugar. Y obviamente yo como inversor debo de comparar esa rentabilidad que me da mi empresa con otra rentabilidad de otro instrumento financiero que tenga el mismo nivel de riesgo que me genere que una rentabilidad mínima. Yo cuando dicto la materia de administración financiera siempre le digo yo a los muchachos, los inversionistas siempre dicen, yo necesito que esa inversión me rente mínimo lo que renta un CDT. Un CDT al año renta del 8 al 10% más o menos. Y siendo pues el 10% ya una rentabilidad alta para ese tipo de inversión. Profe, ¿por qué ese tipo de inversión? Porque es de las inversiones más seguras. Ojo, no estoy diciendo que es infalible, más seguras que existen en el mercado. ¿Cierto? Entonces, al ser una de las inversiones más seguras, pues obviamente la rentabilidad baja. Entonces, usted como inversionista mínimo, ¿qué va a esperar? Que la inversión que usted haga en una empresa le vaya a rentar ¿qué? La rentabilidad mínima que está en el mercado por el instrumento financiero, en este caso el CDT. Entonces, yo como inversionista, ¿qué debo de hacer? Hombre, mínimo, la inversión que yo haga en esa empresa me tiene que dar del 8 al 10% anual. ¿Sí me hago entender la utilidad de la información financiera para el inversionista? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, otro ejemplo para que Sí, pasemos. señor, profe. Otro ejemplo, el segundo usuario que es muy importante y que a veces la gente no pone atención. ¿Cuál sería la utilidad de la información financiera para un trabajador de la empresa? ¿Por qué un trabajador de la empresa necesita mirar cómo va la empresa, dónde está trabajando? Profe, pues me imagino yo que también tiene que ver como con el tema de la estabilidad laboral que tengo como trabajador, debido a que si una empresa pues va en caída, pues asimismo van a disminuir los, pues como tal, las contrataciones que van a tener, ¿sí? Entonces, si yo tengo una empresa que mi empresa no me está generando una rentabilidad, pues yo no puedo tener la misma cantidad de empleados porque pues no va a ser coherente digamos, como el gasto que voy a tener, por decirlo de alguna manera, con el pago de los empleados, ¿sí? Si no estoy obteniendo, entonces pues voy a tener que despedir gente o no contar con los mismos colaboradores. ¿Por qué? Porque no voy a tener el suficiente dinero, bueno, para poder realizar los pagos. Entonces es importante que los empleados o bueno, uno como trabajador tenga conocimiento de cómo están los estados financieros, pues para sí mismo, pues saber uno más o menos en qué posición está, bueno, en dónde está parado, por decirlo de alguna manera. No sé si sea Bueno, así o no. bueno, iniciaste muy bien, pero te volteaste al rol del empresario, ¿cierto? Pero el objetivo de un trabajador cuando mira los estados financieros de la empresa donde trabaja es mirar la estabilidad. ¿Qué es eso de la estabilidad? Venga, la empresa donde yo trabajo va a seguir siendo rentable en el futuro que yo puedo prever, es decir, de aquí a 5, 10, 20 años, esa empresa va a seguir funcionando. Y si yo estoy viendo que en algún momento de esa vida, esa previsibilidad hacia el futuro está cambiando, yo como trabajador, ¿qué tengo que hacer? Muchachos, y buscar un mejor lugar. Y esto lo hacen todos los trabajadores de manera inconsciente, ¿cierto? Yo miro cómo va mi empresa y si mi empresa va bien, pues ahí estoy tranquilo. Pero si mi empresa empieza a que, hombre, es que cambiaron las políticas de la venta de esos productos, bienes o servicios y están empezando
a generar normas que piden la libre comercialización de esos productos, bienes y servicios. ¿Qué va a pasar con los ingresos de mi empresa, donde yo trabajo? Van a disminuir. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que tú estabas diciendo ahorita, hombre, es que la empresa va a dejar de contratar gente o va a empezar a despedir gente. Eso es un sistema de alarma que yo, si soy cuidadoso, previsivo, puedo adelantarme y empezar a tomar decisiones antes de que ocurra. ¿Se imagina que usted esté confiado y tranquilo y que un día amanezca y que diga, hombre, es que la empresa la intervino la superintendencia X? ¿Qué va a pasar con la plata de los trabajadores, todos los pagos que tienen, ¿cierto? Se pueden perder. Porque cuando una empresa entra en supervisión e intervención o la liquidan, existen por ley unos, digamos así, unos rangos, ¿cierto? Y los trabajadores están como de terceros o de cuartos. Y si en los dos primeros ítems se acaba la plata, los trabajadores quedan sin sus liquidaciones o indemnizaciones solo a lo que haya lugar. Entonces, miren la importancia que tienen los usuarios, y así mirando todos los demás usuarios. Entonces, para que vayan teniendo claridad de cómo tenemos que empezar a mirar y analizar la información financiera. Ojo que ustedes se están formando para ser profesionales. ¿Hay alguna duda hasta acá? Muchachos. No, señor. Listo. Bueno, ¿dónde se aplican? Ya los hablamos ahorita. En Colombia, hombre, y en cualquier parte del mundo que esté ¿qué? Asociado al convenio de aplicar normas internacionales. Tenemos que empezar a mirar cuáles son esos países que tienen ese convenio. Ya entrando a hablar, conversemos de que Colombia, por ser un país tan peculiar, todos sabemos pues, que la naturaleza, los procesos y las estructuras a nivel interno pueden variar al contexto externo, ¿cierto? Entonces, digámoslo así, lo que se conoce a nivel internacional son dos grupos económicos, el grupo 1 que son las NIP plenas y el grupo 2 que son las NIP para pymes. Sin embargo, todos sabemos que los procesos económicos en Colombia tienen unas particularidades. Y hablemos, está el comerciante persona natural que comercia y hace actividades de comercio y tiene contabilidad, tiene obligaciones como persona natural, ¿cierto? Pero también está unas empresas que están hechas para el grupo 3 o para las microempresas. ¿Cuáles son? La empresa unipersonal y la empresa SAS, que se puede crear a partir de un solo empleado, un solo socio inversionista, ¿cierto? Entonces, al existir ese tipo de situaciones, es decir, los montos de constitución empresarial son muy pequeños en Colombia en comparación al nivel internacional. Entonces, Colombia, ¿qué tuvo que hacer? Hombre, nuestra realidad económica sí o sí tiene que surgir un nuevo grupo económico que a nivel internacional no está, pero yo como Estado colombiano tengo que o miro ese sector económico y no lo puedo dejar desamparado. No puedo dejar que apliquen ni pymes porque la reglamentación es muy extensa. Tengo que simplificar aún más esos requisitos que me da la NIPYMES a un nuevo grupo que me permita hacer un control, una vigilancia a esas empresas, pero no tan exhaustivo como es el grupo 2 o el grupo 1. Eso es lo que quiere decir. Listo. Entonces, acá empezamos a mirar la parte normativa. Es importante que nosotros como contadores nos empecemos a habituar a los términos legales. Profe, es que no soy abogado, no somos abogados, pero nuestra formación profesional exige que aprendamos muchos términos legales. ¿Por qué? Porque nuestra disciplina, nuestra ciencia contable está amparada en qué? En varias ramas del derecho. La comercial, la social, la tributaria, que exigen que aprendamos esa terminología. Entonces aquí vamos a hablar. Uno de los decretos es el decreto 2420 de 2015. En Colombia es el decreto único reglamentario de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, como lo habló la profesora Betsabe ahorita. ¿Listo? En otras palabras, esta norma compila, organiza y reglamenta la aplicación de las NIF, las normas de aseguramiento de la información NIA y otros estándares técnicos del país. ¿Qué pasó? Cuando empezó a surgir todo el proceso normativo contable, las normas internacionales, empezó el marco regulatorio, que es la Ley 1314 de 2009. Esa dio, digamos así, cabida a la reglamentación